El pensamiento crítico, un video colaborativo entre Qualia Sup y Jolulipa. Dele a un hambriento un pescado y comerá por ese día. En cambio, si le enseña a pescar, nunca más tendrá hambre. Problemas como este nos resaltan cómo el aprendizaje de diferentes habilidades nos ayudan a no depender de otros y a hacernos autosuficientes. Esto también aplica al pensamiento crítico. Si memoriza la solución de un problema, obtendrá destreza para manejar ese tipo de problemas. En cambio, si mejora su pensamiento crítico, adquirirá la capacidad para solucionar de manera efectiva una amplia variedad de problemas con los cuales no está familiarizado. El pensamiento crítico se refiere a un rango diverso de habilidades y actividades intelectuales relacionadas con la evaluación de información y raciocinio de manera disciplinada. Cuando nos disponemos y somos capaces de examinar nuestras propias habilidades para el pensamiento crítico, a la vez que reconocemos nuestras fortalezas y debilidades, nos ayudamos a refinar nuestros procesos de pensamiento para poder pensar y acceder a informaciones de manera más detallada y así poder identificar y rechazar ideas o ideologías falsas o dañinas. Si somos pensadores críticos, nunca aceptaremos incondicionalmente lo que otros dicen que son verdades. Creer en algo de manera incondicional no es aprender, ni tampoco es parte de la habilidad de pensar críticamente. De hecho, la creencia incondicional inhibe cualquier aprendizaje que pudiera ocurrir. El pensamiento crítico no es pensar mucho. Cualquiera puede dedicar una cantidad considerable de tiempo y energía intelectual defendiendo una posición errónea o percibiendo una pregunta que en realidad debe ser reformulada para poder avanzar en encontrar una respuesta. Si nunca revisa las posibles fallas o prejuicios detrás de dichas proposiciones, no está pensando de manera crítica. Debemos querer ser mejores en el quehacer de pensar para poder identificar y minimizar cualquier influencia prejuiciada por nuestra cultura y nuestra crianza, para buscar y ser guiados por el conocimiento y las evidencias que son congruentes con la realidad, aun cuando éstas niegan nuestras adoradas creencias. En realidad, cuando pensamos de manera crítica, las creencias dejan de ser adoradas y por el contrario, las mantenemos bajo el entendido de que si se demuestran no tener base, un cambio de parecer es la respuesta más apropiada. Dado que el conocimiento está basado en hechos y solo se adquiere mediante el pensamiento, razonamiento y haciendo preguntas, las creencias no se consideran conocimiento. Las creencias son opiniones interpretadas y asumidas como si fueran hechos. Lo mismo ocurre con las opiniones, que no se basan en hechos, conocimientos o razonamientos. Sin embargo, el pensamiento crítico, que es un proceso activo basado en el análisis, la síntesis de los datos y la capacidad de evaluar la información recibida, sí provee de conocimiento a los individuos. Porque solo a partir de aprender cómo pensar es que podemos aprender qué pensar. Los pensadores críticos cultivan una actitud de curiosidad y ansiedad por ampliar sus perspectivas e incrementar su conocimiento, y están dispuestos a hacer el trabajo necesario para mantenerse informados de manera apropiada sobre un asunto que le interese. Se deben desarrollar habilidades de debate y discusión para identificar argumentos falaces y no ser víctimas de charlatanes ideológicos que quieren que aceptemos sus verdades entre comillas incondicionalmente. Cómo aprender a pensar no implica memorización mecánica. Para adquirir educación usted necesita aprender por sí mismo a reunir, analizar, sintetizar, evaluar y aplicar los datos. Por lo tanto, desarrollar la habilidad de la autodidacia es importante. El pensamiento crítico es un proceso organizado y sistemático usado para juzgar la eficacia de un argumento. Este está desprovisto de constricciones emocionales y es por lo tanto imparcial. A fin de ser más eficaz como pensador crítico, al refutar un argumento se deben tener disponibles datos y hechos, dado que la argumentación eficaz está basada en datos empíricos. Los pensadores críticos reconocen que las explicaciones deben de hecho explicar. Adicionalmente, debemos poder comprobarlas para ser tomadas en cuenta de manera seria.
La honestidad de una explicación debe poder medirse de manera clara, al incluir de qué forma ésta podría ser refutada. El pensamiento crítico abraza el escepticismo. El escepticismo no se refiere al rechazo de ideas de manera indiscriminada, tal y como algunos, de manera errónea, piensan. Sí se refiere a dudar y a suspender nuestro juicio sobre aclamaciones que se nos presenten. Por lo tanto, no aceptamos declaraciones que pudieran ser injustificadas. El pensador crítico primero toma el tiempo necesario para entenderlas, examinando las razones y las posibles asunciones o prejuicios que pudiera tener. Las razones detrás de declaraciones factuales deben estar basamentadas en una lógica consistente y consecuente, nunca en emociones o presiones sociales, porque el valor verdadero de las declaraciones factuales no está determinado por las emociones que le acompañan o la realidad que sean creídas por ciertos grupos sociales o por la mayoría. A veces aparecen personas que nos quieren persuadir de que la razón no tiene valor alguno, pero esa es una posición insostenible. Argumentar en contra de la razón es cortar la rama en la cual se está sentado. Es algo así como usar la razón para construir un caso en su contra. La razón tiene un rol intrínseco en las decisiones que tomamos y juicios que formamos a medida que negociamos nuestra ruta a través de nuestras vidas, no importando que éstas sean momentáneas o triviales. Si una línea de pensamiento es errónea, ¿qué incrementará nuestro entendimiento de las cosas? ¿Descartar la razón o evaluar con honestidad nuestras fallas? Una falta de respeto por la razón, la evidencia o cualquiera de otros rasgos destructores del carácter saboteará nuestra capacidad para tener pensamiento crítico. Una de las grandes barreras en contra del pensamiento crítico es la desgana de considerar cuestiones complejas en cualquier otra forma que no sea en términos de blanco y negro. Si uno tiende a ver dos opciones cuando existen otras, este comportamiento constituye una falsa dicotomía o falso dilema que presenta una opción que es evidentemente ventajosa, mientras que al mismo tiempo es completamente inverosímil. La conciencia muy a menudo o se nos presenta como una entidad eterna e inmaterial o reducible e idéntica a los estados del cerebro, cuando en realidad hay otras posiciones sobre el fenómeno. Muchos dividen a la gente entre los que aceptan la teoría de la evolución o aquellos que creen en cualquier dios, cuando esas categorías en realidad no son mutuamente exclusivas. Por ejemplo, se puede creer en Dios y aceptar la teoría de la evolución como válida. Si pensamos en falsas dicotomías, tenderemos a llegar a conclusiones erróneas. Un ejemplo clásico de una falsa dicotomía es esta. Si la opción A es falsa, entonces de seguro que la opción B es verdadera. También podemos representar a otra gente de manera errónea al declarar que si esa persona no apoya tal o cual actitud, de seguro apoya la opuesta. El pensamiento en blanco y negro regularmente refleja un rechazo soterrado a lidiar con la incertidumbre que generan los asuntos complejos o la falta de una respuesta definitiva a un problema, confiando en conclusiones equivocadas por no poder tolerar la ambigüedad de no saber. En casos como esto, no se trata sobre la verdad o la curiosidad, sino sobre la comodidad intelectual del individuo. El pensador crítico debe manejar la incerteza, prefiriendo estar consciente de sus áreas de ignorancia y poder esperar por las evidencias válidas y las explicaciones que puedan extraerse de ellas. El pensamiento crítico es una búsqueda del sentido de las cosas. Es un modo de sacarle sentido a lo que un autor u orador dice, implica o insinúa. Una vez se ha formado criterio sobre un tema, se debe ser capaz de criticarse a sí mismo y asegurarse que el criterio que usted ha adquirido no haya sido influenciado por sesgos o prejuicios, predilecciones religiosas o culturales o la influencia interesada de otros. El pensamiento crítico es una habilidad que puede ser aprendida, dado que ésta se basa en el razonamiento lógico activo, en los hechos y las pruebas o evidencias, y en el deseo de aprender, y aprender temas específicos como la semántica general, pues no hay ningún tema que cause más confusión entre cosas reales y no reales como el mal uso de la lengua, confundir palabras por cosas. La comprensión de este tema es esencial para el pensamiento crítico.
Por lo tanto, la actitud de un pensador crítico hacia el aprendizaje es de suma importancia. Es importante que éste le dé un alto valor al aprendizaje para que el mismo le sea útil. Las habilidades del pensamiento crítico se aprenden haciendo el trabajo necesario para ello y por un intercambio de información e ideas con otras personas que están evaluando las mismas cosas. De esta forma, las ideas y argumentos de uno pueden ser presentadas, evaluadas y compartidas con otros. Usted debe estar activamente involucrado en el intercambio de ideas y pensamientos con el fin de convertirse en un pensador crítico. Sentarse pasivamente sin hacer nada no es la forma de aprender habilidad alguna. El pensamiento crítico nos provee las llaves para lograr nuestra independencia intelectual, dejándonos deseosos y capaces de explorar y resolver problemas por nuestra propia cuenta. Nos aleja de las conclusiones a la carrera, los desconciertos y el rechazo a cuestionar la sabiduría que emana de autoridades o que llegan con la tradición. Nos lleva a la disciplina intelectual, la expresión clara de las ideas y la toma de responsabilidad por nuestros pensamientos. En las comunidades donde los individuos están deseosos de adquirir y aplicar el mejor conocimiento y razonamiento en los diferentes campos del saber y además están dispuestos a reconocer y corregir las fallas en sus propios modos de pensar, están mejor equipados para crear soluciones mucho más efectivas a los retos que encaramos en la vida y en el vivir. Cuando enseñamos y promovemos el pensamiento crítico, empoderamos vidas individuales y autosuficientes e invertimos en nuestro futuro colectivo. En vez de regalarle un pescado para que coma hoy, con el pensamiento crítico les enseñamos a pescar para la vida. Muchas gracias por su atención.